Muy buenas noches, mi nombre es Enrique Gómez Martínez, soy director de Salvación Nacional, un movimiento político que revive por cuenta de una sentencia de la Corte Constitucional de 2021, la SU 257, que le permite a partidos que hubieran sufrido la violencia terrorista en la década de los 90 recuperar su personería jurídica para el ejercicio de la misma en el país. Y en este partido, en el marco de la violencia del narcotráfico que azotó al país durante gran parte de la década de los 80 y de los 90, el director y fundador de este partido, Álvaro Gómez Hurtado, fue asesinado en lo que ha sido señalado y definido por la Fiscalía General de la Nación como un crimen de lesa humanidad en su condición de persona protegida como periodista y educador. Hemos acometido el proceso de recuperar y restablecer la presencia del Movimiento de Salvación Nacional en todas las regiones de Colombia, y por eso y en el marco de ese interés pues estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. No pude acompañarlos personalmente por compromisos previamente adquiridos en la ciudad de Villavicencio. Quiero darle un saludo muy cordial a Estudiantes por la Libertad, agradecerle a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y felicitarlos por las jornadas Reflexionemos por Colombia. Un agradecimiento especial a Cristian Romero y a todos los demás organizadores de este evento por la posibilidad de dirigirme a los asistentes. El marco planteado en eh, la convocatoria nos invita a pensar cómo podemos generar una agenda política, un mensaje, proponer una causa para fortalecer el capitalismo, el liberalismo económico en nuestra sociedad y transformar eh, la relación entre el ciudadano y el Estado, y el ciudadano y el mercado en el marco de una doctrina formulada por Ayn Rand denominada el objetivismo, eh, la cual conozco y comparto en parte gracias a que fue una de las rutas eh, de mi formación ideológica a muy temprana edad. Tendría yo algo así como 11 o 12 años cuando mi señor padre Enrique Gómez Hurtado, también senador por el Movimiento de Salvación Nacional, me invitó a la lectura de una de las obras cumbres de Ayn Rand, que era Los que vivimos, un relato dramático sobre lo que fue la transformación de la sociedad rusa y de su economía, de su humanidad, de su cultura, con la llegada de los dictadores bolcheviques después de la Revolución de Octubre del 17. Mi segunda lectura de Ayn Rand fue El Manantial, una obra maravillosa en donde se esbozan, sin lugar a dudas, gran parte de los capítulos estéticos de la formulación o el sistema filosófico que posteriormente Ayn Rand le presentó al mundo bajo el sello del objetivismo, y obviamente una gran historia de amor, una gran historia de conquista, de la transformación de las mentes a través de la expresión artística en esa obra, pues que recomiendo a todos, una obra emocionante, una obra desafiante en muchos sentidos. Y obviamente cerrar con el desafío Atlas, Atlas Shrugged, que es la obra cumbre desde el punto de vista eh, político, ideológico, filosófico e indudablemente literario de Ayn Rand. Las he leído todas, he releído El desafío de Atlas y he revisado más que todo artículos sobre el objetivismo de esta importante autora del siglo XX, rusoamericana, que diría yo para muchos
fue la ruta para desmitificar el socialismo radical marxista que imperó en la Unión Soviética y en la cortina de hierro durante tantísimos, demasiados años, que hoy se cierne como una amenaza cierta y verídica desde el faro marxista totalitario de Cuba, incendia las economías, las sociedades y la armonía social en toda América Latina. Y de eso vamos a hablar, qué podemos hacer y qué hace Salvación Nacional precisamente en un universo donde el objetivismo, en su versión original y primigenia, pues ya no tiene realmente una cabida política. Colombia, bajo la luz de la Constitución del 91, vive en un consenso socialdemócrata, un consenso socialdemócrata que diría yo es generalizado en todas las grandes democracias liberales del mundo, eh, y que está plasmado casi que en roca en nuestra Constitución cuando se analizan los dictums de la Corte Constitucional en relación con ese consenso. Un consenso lógico y de alguna manera que se logró en la interacción entre la transformación de la Europa de la Revolución Industrial hacia una sociedad eh, menos capitalista, donde se empiezan a generar los límites a ese capitalismo del laissez-fairismo, eh, con unas variantes y vertientes muy ligadas al estallido precisamente de la Revolución Soviética del año 17, en donde la burguesía europea, preservando los logros de esa sociedad industrial, una sociedad que a su vez mantenía un afán colonialista, expansionista, pues veía con enorme preocupación el desafío marxista en la lucha de clases y sobre todo en la revolución del proletariado. Y es una sociedad que en Europa, pues de alguna manera consagra unos cánones de desarrollo social, en particular y principalmente alrededor del contrato de trabajo, regulando la jornada, permitiendo fijar una remuneración mínima, incluyendo el descanso remunerado, tanto dominical como de vacaciones, y empezando a sembrar algunos resquicios muy leves, no generalizados en Europa, de seguridad social laboral. En Estados Unidos, enfrentando un poco los mismos temores, pero con la distancia del Atlántico, eh, el laissez-fairismo se regula por sus fracasos, o bien por la preeminencia y la recurrencia de ciertos monopolios industriales y financieros, los famosísimos rubber barons, que por un lado motivan toda una nueva doctrina antitrust para regular el capitalismo, o en el capitalismo sus afanes monopólicos, y obviamente el fenómeno global desastroso del crack del 29, un fenómeno de especulación inmobiliaria ligado muy al desarrollo tecnológico, en mi opinión, ligado muy al desarrollo de las redes de energía eléctrica, la posibilidad de la invención del aire acondicionado, que promueven esa enorme colonización y el secamiento de la Florida como lugar de destino turístico y de reposo y de pensionados, eh, y que generó esa enorme burbuja inmobiliaria que al final del día llevó a la quiebra de la bolsa de Nueva York y generó una recesión global pues de una magnitud tal vez no conocida. Muchos se equiparan 2008 al 29, pero cuando se analiza en detalle el impacto que tuvo, pues fue mayor, sin más significativo, y es en esa ruta pues que nace una nueva restricción al concepto del capitalismo puro como generador de riqueza separado del Estado que pregonaba Ayn Rand, a través de la intervención económica en la economía del Estado como actor directo. Cuando Roosevelt decide aplicar una serie de recetas keynesianas para reactivar la economía americana y con ello la economía del mundo,
el Estado se vuelve un actor directo, más allá uno de la intervención monetaria o más allá uno del gasto normal, del presupuesto de funcionamiento del Estado. El Estado cobra un rol promotor en la industria, un rol promotor en la generación de infraestructura estratégica y genera gasto, y con ese gasto genera en unas proporciones pues gigantescas, genera una recuperación del crecimiento y la creación de empleo. Y esas doctrinas intervencionistas en el universo antitrust, el intervencionismo monetario keynesiano y el intervencionismo directo del Estado como agente de gasto, pues van moldeando una nueva cara del capitalismo, un capitalismo interactuante, para ser interactuante entre Estado y sector privado, para ser enfrentado por la burguesía, la llamada burguesía por Marx, el mundo desarrollado entonces, ser enfrentado a lo que se llegó a denominar muchísimo el capitalismo estatal, que era lo que representaba de alguna manera los dictámenes de Lenin en la construcción del nuevo Estado soviético. Un capitalismo donde el Estado era no solo dueño de todos los medios de producción, sino dueño de toda la iniciativa a través de los planes quinquenales y asumía exclusivamente, sin recurso mayor al sector privado, la responsabilidad de generar todos los bienes y servicios que demandaba la economía y la sociedad. Ese era el capitalismo de Estado, por opuesto a un capitalismo, insisto, ya transformado por esos grandes traumatismos de la revolución soviética y del crack del 29, en un capitalismo donde el Estado cobraba un rol importante, no solo en el control antitrust, el control de los monopolios, sino que el Estado obviamente eh, mantiene medidas muy viejas de intervención en la economía, como los pesos y las medidas, la pureza del oro, la pureza de otras sustancias con valor de intercambio o poder liberatorio, y obviamente el Estado también entra a regular los pesos, medidas y pureza y calidad de los bienes de consumo masivo que la revolución industrial empieza a generar en todos los ámbitos de la demanda, desde alimentos a vestido, aparatos eléctricos, vehículos, etcétera, empiezan a tener regulaciones ya no inspiradas en el control de los monopolios, sino en la garantía del consumidor, una garantía mínima de calidad de los bienes que se transan en la economía, que es otra de las grandes facetas con las cuales se empieza a desmontar de alguna manera el laissez-fairismo capitalista que siempre predicó Enron. Hoy en Colombia me hago un salto pues para no dilatarme en mi presentación de las evoluciones. El consenso socialdemócrata se manifiesta en eso que hemos denominado el Estado Social de Derecho, un constructo posterior, un constructo que deriva sin lugar a dudas del consenso, el llamado consenso de Friburgo, consenso logrado después de la Segunda Guerra Mundial, en donde a raíz de los enormes impactos sociales que tuvo el conflicto mundial durante la posguerra, mientras se reconstruía Europa, recordemos que Europa volvió a sufrir hambre, volvió a sufrir una enorme cuota de desempleo, mientras curiosamente el grueso del sector privado y sector cooperativo pues reconstruían Europa con los recursos del Plan Marshall. Los grandes doctrinantes que no solo estaban viendo cómo resolver la ecuación de la recreación de la democracia alemana, llegan a un consenso de que debe haber un capitalismo eh, moderado y un Estado que asuma una nueva responsabilidad, además de las responsabilidades tradicionales del Estado, de brindar la justicia, la vigilancia interna a través de la policía y la defensa del territorio a través de las fuerzas militares, y agregado a ese Estado de alguna manera nacido en los 20 que tenía también la función de control monopólico y la función de controles o de garantías mínimas para los consumidores, el Consenso de Friburgo le impone al Estado liberal
o en el marco de las democracias liberales una meta adicional, un objetivo, una misión, una responsabilidad, y es la de crear un tejido, una red de garantía mínima de bienestar social. Garantía mínima frente a la pobreza absoluta que Europa había padecido pues de manera brutal a raíz del conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto surge ese consenso. Es un consenso que se desarrolla en los 50 y los 60 con un trasfondo de gobiernos socialistas en Europa, elegidos democráticamente, de un socialismo moderado, pero que generan unas enormes doctrinas de intervención en el mercado laboral, en el mercado en general, son a través del control de precios, son gobiernos europeos dirigistas, y en la contraparte, en Estados Unidos, al otro lado del Atlántico, también hay bastante dirigismo, no motivado por un consenso como el de Friburgo, motivado por tres grandes vertientes, motivado primero por la necesidad de darle uso a la enorme capacidad industrial que se generó en Estados Unidos para ganar la guerra contra las potencias del eje, que quedaba cesante, un problema gigantesco en Estados Unidos, y era el deseo de gran parte de las mujeres que habían entrado a la fuerza laboral con ocasión de la guerra de mantenerse produciendo en esa enorme potencia industrial, y la necesidad entonces de generar una nueva ética de consumo que le diera de comer de alguna manera a este enorme complejo industrial que quedaría de otra forma cesante y en recesión. Entonces el gobierno de Eisenhower en el 50 plantea pues criterios muy agresivos de estímulo a la demanda y para generar la ocupación del complejo industrial americano se introducen conceptos de alguna manera disruptivos como la obsolescencia programada para generar mayores indicadores generales de consumo en bienes de capital y bienes personales, y también el Estado americano con el GI Bill entra a responderle a los soldados que lucharon y ganaron la guerra en la Segunda Guerra Mundial con un esquema de intervencionismo estatal para encontrarle empleo de calidad a los GIs, Ground Infantry, los infantes del ejército de los Estados Unidos, que volvían en masa a medida que se generaban las desmovilizaciones de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Estados Unidos también adopta una doctrina de intervención directa en la generación de empleo, no así en el dirigismo industrial, pero sí en un dirigismo cúpula, que no iba a los detalles de cómo se generaba el crecimiento industrial, pero que generaba un estímulo monetario, un estímulo eh, publicitario en relación con el crecimiento del consumo a las proporciones de ese nuevo aparato industrial. En ese contexto y directamente ligado a eso, Colombia pues desarrolla un proceso más bien lento de modernización a partir de los 50 con la bonanza cafetera, con algo de bonanza petrolera, y ya ha incorporado algunos escenarios de transformación laboral precisamente en el Código Sustantivo del Trabajo para ponerse en línea con esta nueva agenda social europea y norteamericana. Se introducen unas garantías ya hoy universales en el contrato de trabajo, en el Código Sustantivo del Trabajo en el año 50, y se introduce obviamente el derecho a la asociación sindical de manera más formal a la que existía en la década de los 30, que venía muy ligado del empleo formal de las multinacionales frutícolas y petroleras. Se masifica, digamos, el fenómeno sindical en Colombia, y en la deriva de la década de los 60 y los 70, el Estado en Colombia es un Estado también intervencionista, aplicando doctrinas no solo de restricción de importaciones para generar oferta alterna sustitutiva en el interior del país, sino generando también una tendencia a un cierto populismo intervencionista en la fijación de precios, en la fijación del salario mínimo,
obviamente en el gobierno de Carlos Lleras, pues generando ya el control cambiario para responder a las presiones inflacionarias del año 66, del año 67, que fueron muy fuertes en el país, y se introduce el control cambiario para generar un nuevo entorno de inflación perpetua que vino a estar vigente hasta la nueva constitución. Y ahí nace nuestro Estado social de derecho, un Estado social de derecho que yo definiría con los elementos básicos de seguridad social, nada extraordinario en relación con el resto del consenso socialdemócrata. Tal vez la única excepción es el cuidado especial previsto o supuesto para la madre cabeza de familia, una de las pocas constituciones que reconoce ese grave problema social colombiano. Y en ese contexto, pues se hace o se le da cabida a la libertad de emprendimiento y se protege la libertad de emprendimiento en el marco de reconocer la capacidad del capitalismo para generar riqueza y resolver la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, el modelo que queda en el 91 se queda con muchas de esas aspiraciones regulatorias propias de la garantía mínima del consumidor, obviamente la regulación y la reconstrucción de la frontera de servicios públicos que para el 91 tenía unos índices de cobertura muy bajos, se acepta la intervención del capital privado con algunas regulaciones generadas desde el Estado, pero en general se mantienen mucho las regulaciones en el régimen laboral a través de no solo las normas que son consideradas de orden público, sino mucha regulación judicial. Es un universo laboral súper rígido el que se mantiene a pesar de la Constitución del 91 en el país. Y en esas rigideces también la Constitución le asigna unas capacidades de seguridad social al Estado colombiano que se traducen ya no desde la óptica constitucional, sino desde la óptica, diría yo, del populismo asistencialista, en unas dualidades. El gobierno de César Gaviria de la Revolución Pacífica, pues, trae grandes medidas neoliberales al país, la apertura económica, la introducción de la iniciativa privada dentro de la prestación de grandes servicios públicos domiciliarios, de la gran infraestructura. Es muy modernista, la agenda de Gaviria es una agenda que recoge gran parte del tacherismo, gran parte de las doctrinas de Guy Sorman, de Raymond Aron, de la Escuela de Chicago. De hecho, se predica y se clasifica razonablemente como el neoliberalismo, una idea de que el Estado debe dejar que el mercado tenga más protagonismo como proporcionador y creador de los bienes y servicios que requiere la sociedad y que esa ruta produce no solo más riqueza, sino más eficiencia en el manejo de la escasez, que es al fin de cuentas el objetivo universal de cualquier sistema económico. Y ese es el contexto en el que venimos avanzando los últimos 30 años. Yo critico no el consenso, porque el consenso ya, en mi opinión, es casi imposible de cambiar. Volver a un ideal laissez-fairista es imposible desde el punto de vista de la economía política y desde el punto de vista de la política. Pero sí, yo sí creo que, y Salvación Nacional lo propone, debemos entregarle la mayor cantidad posible de roles a la lógica de mercado en la regulación del suministro de bienes y servicios en la sociedad. Es la ruta más eficiente, la ruta más eficaz para vencer la escasez, para vencer la desigualdad, para generar riqueza, para potenciar el Estado y para sobre todo asegurar la productividad y la competitividad de la economía, que es el gran fracaso de estos 30 o más años de la Constitución del 91 el país, a pesar de que se aperturó, a pesar de que logró éxitos en generar infraestructura de exportación, es un pobre exportador de valor agregado. La tendencia, desgraciadamente, en los últimos 20 años ha sido de pasar de un 50% de nuestras exportaciones como de bienes o exportaciones llamadas no tradicionales de alto valor agregado a tener hoy día un 70% de nuestras exportaciones centradas en 5 materias primas básicas: petróleo, carbón, oro, café y ferroníquel. Es decir, que la economía colombiana en estos últimos 20 años ha perdido competitividad significativamente en todas las áreas de generación de valor agregado, incluyendo los bienes procesados manufactureros o agropecuarios
Y es lamentable porque el efecto final ha sido un problema endémico de desempleo por encima del 10% también en estos últimos 10 años y con un énfasis terrible en la población de 17 a 24 que hoy día y desde hace más de 10 años o 15 años casi sufre de unas tasas de desempleo en el primer empleo de más del 20%. En ese contexto, pues nuestra propuesta en Salvación Nacional es: revisemos eso. No está funcionando ni el concepto asistencialista, enormes cantidades de subsidios directos, más de 42 programas de subsidio social en todos los sentidos, desde la educación, pasando obviamente por Familias en Acción, pasando por las familias que sufren por el invierno, créditos de fomento, ingreso solidario ahora, la nueva creación del gobierno de Iván Duque con ocasión de la pandemia, Jóvenes en Acción, etcétera. Son 42 programas vigentes que nadie evalúa y cuya efectividad en la lucha contra la pobreza es muy bajita. Y casi todos han fallado en sus objetivos esenciales, digamos, directos por los cuales se crearon. Entonces, nosotros desde Salvación hemos venido llamando la atención a la juventud, a los reguladores, a los legisladores, sobre todo a los jueces y abogados que se ejercen en el universo de la justicia, y necesitamos liberar el mercado nuevamente, en el contrato de trabajo flexibilizarlo, en el universo de la educación superior universitaria, liberarla. Esta universidad colombiana se ha quedado caduca, no genera ni el conocimiento ni la formación para competir a nivel global. Es una universidad congelada en el siglo XIX, un mercado de oferta restringida, controlada por los pares y que no satisface correctamente ni los requerimientos del sector productivo ni las aspiraciones de sus educandos. Una educación pública básica e intermedia que fracasa monstruosamente. El 80% de los graduandos de la red pública de educación en Colombia no pasa a saber 11. Son analfabetas disfuncionales. Nada de eso le sirve a la competitividad. Nada de eso coloca a Colombia en los mercados internacionales de una manera en que pueda tener éxito. Por eso proponemos un consenso verdadero, fuerte hacia el desarrollo, que involucre a jueces, que involucre a legisladores, que involucre obviamente a los reguladores del Estado y al sector privado para que realmente esa promesa del año 90 con el gobierno de Gaviria que quedó a medias porque no se liberalizó el contrato de trabajo, porque no se bajaron los impuestos, que es otra de nuestras gran propuestas, reducir la carga tributaria como un elemento esencial de competitividad y evitar el mal gasto de todos esos recursos en el Estado. Esos recursos cuando los sacamos del sector productivo y los llevamos al Estado, los malgastamos en una forma que no genera ingreso ni crecimiento. Finalmente cierro con recuperar la autoestima del ciudadano en relación con que la búsqueda, y ahí sí cito a Ayn Rand, la búsqueda de la felicidad es una responsabilidad individual. No podemos seguir con el subrogado de responsabilidad permanente hacia el Estado. El Estado me tiene que dar esto, el Estado me tiene que dar aquello. El Estado es el responsable de todo lo bueno, malo o regular que me pasa. Eso no es cierto. No podemos seguir asignándole más responsabilidades a un Estado que sabemos que es corrupto, un Estado que sabemos que es propenso al error, un Estado que se maneja de manera ineficiente, malgastadora, gordo, obeso, un Estado ladrón que tortura a los ciudadanos. ¿Por qué queremos darle más responsabilidades a ese Estado que fracasa tanto en todos los ámbitos de iniciativa directa, en el servicio de justicia? Todo, desde los jueces hasta las cárceles, desde los policías hasta los fiscales, fracasa en la seguridad social, nos fracasa con el control del territorio, nos fracasa en la creación de infraestructura. Por eso en Salvación Nacional creemos que es mejor fortalecer las capacidades individuales para la búsqueda de la felicidad, promover la armonía y dejar más espacio para que el mercado sea el que regule precisamente la creación de riqueza, reduciendo en lo posible a su menor expresión las cargas tributarias del sector productivo, desde el microempresario hasta el macroempresario, para que sea a través del emprendimiento privado que se saque a Colombia de este ciclo eterno de violencia, pobreza y desigualdad.
Esa es la propuesta de Salvación Nacional. Creemos que es posible. Invitamos a quienes nos escuchan a debatir, a conocer nuestras ideas y planes de gobierno. Muchas gracias por la oportunidad. Les habló Enrique Gómez Martínez.